de fondo de lo que pasó en el periodo de la Asamblea Nacional en Cuba, un órgano parlamentario que yo siempre lo repito, se reúne solo 2 veces al año, unos pocos días, para coger aire acondicionado y algunos bocaditos ahí, los diputados. Todos los 440 que estaban presentes en esta sesión levantaron la mano para, a viva voz y a mano alzada, aprobar la iniciativa. Fue del señor Raúl Castro Ruz, general de ejército que formalmente o nominalmente no ocupa ningún cargo, pero es el que corta el bacalao con 94 años. Y entonces, el tipo que en el año... A él le gusta eso, a la manera de... Fidel, a la manera de Fidel. Porque Fidel tenía todos los cargos. Sí, pero se fue de los cargos y siguió mandando, enfermo, se aparecía... Pero ya era Raúl quien llevaba la cosa, pero Fidel era un imbécil, todavía más imbécil que Raúl, que necesitaba todos los cargos, jefe del club de ajedrez y todo eso. Pero Raúl es un poco como Deng Xiaoping y como Stalin, que los cargos eran mínimos, ¿no? Bueno, Stalin ya ni se ponía entorchado ni nada de eso, pero es el poder oscuro ese, es el poder ese, que es mazo, el poder misterioso ese que está escondido ahí, que tú no sabes. Stalin a veces se pasaba hasta 5 años sin que lo viera en público la gente. Bueno, Stalin murió y una de las causas de la muerte es porque el sirviente sabía que algo estaba pasando y no se atrevía a entrar. Exacto. Entonces, ni la Brent Iberia podía entrar al cuarto. Para volver a esto. Pero a lo que iba, para ponerlo, que iba, señores, para que entiendan, en el año 2019, cuando Raúl Castro ya había decidido que había pasado el Congreso del Partido Comunista, en el año 2018 había pasado lo de la Asamblea Nacional, ya no iba a ser primer secretario del Partido Comunista ni presidente de los consejos de Estado y consejos de ministros. Viene el asunto de lo de la edad. Él dice, bueno, yo no quiero que esto se me complique, si se me malogra el señorito Díaz-Canel, a quien pongo y lo que sea, y plantea que para aspirar al cargo de presidente de la República, hubo ese cambio constitucional en el 2019, para aspirar al cargo usted debía tener hasta el límite de edad 60 abriles. Andrés cumple en abril, 60 abriles. ¿Qué fue lo que pasó desde el 2019 para acá? La historia es larga y corta, todos sabemos el desastre de Cuba, y ahora, en el periodo de sesión de la Asamblea Nacional que recién terminó este domingo, lo que el propio Raúl Castro propuso es eliminar el límite que él ya había propuesto y había sido aprobado, de los 60 años. Eso significa 2 cosas. 1, que no tiene los cuadros, los llamados cuadros del partido. 2, está el tema que es el tema toral. El señor Díaz-Canel todavía tiene el asunto de los 2 mandatos de 5 años. Ojo, la Constitución Comunista de la República de Cuba dice que el Partido Comunista es el órgano rector de la sociedad. Por lo tanto, el jefe que de verdad corta el bacalao es el primer secretario del Partido Comunista. Y en los estatutos del partido no está tiempo límite a que el presidente. Eso es. Entonces, el que corta el bacalao en Cuba, al igual que en China, es esa figura doble de jefe del Estado Gobierno y primer secretario del Partido Comunista. Ahora, ¿dónde se enreda la pita o no? Es lo que vamos a analizar ahora, porque Andrés ha propuesto que repasemos 2 artículos aparecidos, uno de nuestro buen amigo Reinaldo Escobar, en 14 y medio, y el otro también de Ramón Martínez, de Ramoncito Martínez, sobre este tema. Los 2 señalan cosas interesantes y en algún punto contrapuestas, pero vale la pena, señores, porque yo repito una y otra vez, estamos más cerca que nunca del cambio en Cuba. Adelante, Andrés. Sí, bueno, aparentemente, según Martínez y también según nuestro amigo Escobar, la figura que viene en punta para la sucesión es un miembro del buró político que se llama Roberto Morales Ojeda, que nació en Cienfuegos el 15 de junio de 1967 y quien tendría 61 años en el 2028, que es cuando habría que hacer este cambio. Entonces, no, él tiene 61 horas. Es el tema de los 65. Entonces lo que dicen estos 2 artículos es que el grupo de gente que decide el poder,
que hay quien dice que es la gente que almuerza con Raúl los domingos en su casa. Ese grupo de gente están ya situando, entonces existe la posibilidad de que este tipo sea el sustituto de Díaz-Canel y que Díaz-Canel pase a ser el jefe del partido. Que lo es, que lo es. Porque Raúl Castro exacto, dijo, que siga bueno, siendo, si exacto, te sigues portando bien. Si te sigues portando bien. Entonces, Morales Ojeda tiene todas las características para poder, como te diría, seguir dignamente, entre comillas, la labor de Díaz-Canel, porque es un tipo gris, es miembro del Comité Central desde el 2006. No, y del Buró Político. Y del Buró Político desde el 2016. Y no solo eso, Andrés, este tipo que yo lo he venido observando durante años, él, por las distintas razones de los pasillos oscuros del poder en Cuba, se fue metiendo bajo el ala del señor José Ramón Machado Ventura, quizás el tipo más oscuro que haya tenido la historia del castrismo después de los dos Castro. Sí. José Ramón Machado Ventura, que ha estado con su amigo Raúl Castro en todas las papas, en todas las componendas, era nada más y nada menos, además de ser el segundo secretario del Partido Comunista y del número 2, acuérdate que desapareció la figura del segundo secretario del Partido Comunista en el último congreso. José Ramón Machado Ventura, que al igual que Raúl está retirado, pero sigue asistiendo a la asamblea, sigue estando con Raúl, etcétera, acogió a este tipo bajo su ala. Así. Entonces, convierte a este tipo en lo que él mismo fue. Claro, el secretario organizador del partido. Exacto. Entonces, este tipo tiene los pantalones tan puestos bajo la anuencia de su padrino José Ramón Machado Ventura, claro, que es el tipo que destituye a jefe, exacto, de la CTC. Entonces, exacto, entonces siendo del partido, exacto, entonces en los últimos tiempos pues no se le ha despegado ni un momento del lado a Díaz-Canel, lo cual puede ser que esté ahí en su aprendizaje. La posibilidad de que el poder lo cogiera un histórico, tanto lo comenta esta gente en el artículo como es lo que tú y yo creemos, es remota. En primer lugar por las edades. Recordemos que Machado Ventura va en el 2028, Machado Ventura tendría 98 años. Si llega, porque está enfermo desde hace muchos años y sigue ahí en la papa. Exacto, y Ramiro Valdés tendría 96. O sea, esa gente ya no tiene la fuerza para gobernar, aunque tenga la cabeza. Esa gente ya son viejitos que tienen que dormir la siesta después de comer, no pueden estar en ese apuro. Una cosa interesante que cita el artículo es cómo queda la cuestión de los militares. Ahí es donde quería que dale, exacto, los militares. Donde vemos que los militares, por ejemplo, los generales de división de las Fuerzas Armadas y miembros del Comité Central, es Raúl Villar, 60 años, jefe del Ejército Central. Ese tipo, ahí, dale, ya, sigue. Eugenio Rabilero, 60 años, jefe del Ejército Oriental. Sigue. Y Ernest Feijó, jefe del Ejército Occidental, todos de 60 años. Esta gente son piezas clave en el mantenimiento del andamiaje, según el artículo, y es lo que nosotros creemos igualmente. Tendrían 64 años cuando se designara al nuevo presidente. Y para la mecánica del gobierno y de la tiranía, es mejor que esa gente, si siguen siendo de confianza, sigan en esos puestos porque son una garantía. Hablemos ahora de ellos. A mí me parece que el que más poder tiene es Lázaro Álvarez. No, es que ahí va. Mira, el del ministerio. Mira, en el caso de los militares, en el caso de los militares, el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, que era el más joven de la generación de los hijos castristas, ya también es un anciano y para esa fecha será. Entonces, de los tres generales que has citado, el que para mí es la revelación comunista es el jefe del Ejército Central, Villar Quesel. ¿Por qué razón? De todos los generales que están ahora en mazo en Cuba, señores, estamos hablando solo del Ejército, no estamos hablando, ahora vamos a pasar para la parte del Ministerio del Interior, que es el que tiene poder real. En el Ejército, este señor es el único de ellos que no estuvo en las guerras africanas. Exactamente. Número 2. Este señor, ¿dónde usted cree que se graduó, hizo todos sus entrenamientos? Se graduó de la Universidad de Defensa y Seguridad Nacional, el único de ellos. China. En China. Le dicen el chino. Es el hombre que cada vez que va un chinito a Cuba... Y es el único que no es blanco. No. Y cada vez que va un chinito a Cuba... Lo va a ver. No, este es el tipo. Y el que viaja. Habla todo. Y no solo eso. Hace 2 semanas, 2 semanas, un momentito, vamos a terminar el tema. 2 semanas hace
ascendieron a miembro del Comité Central del Partido Comunista junto con Balcácer. Acuérdate, jefe de la policía, cuando el 11J hace 4 años. El represor, el que da palo. El que da palo. También para el Comité Central. También entonces, para el Comité Central. Mi impresión es que esos tipos son el soporte militar. Ahora, ¿quién es el poder, a mi juicio, detrás del trono? Lázaro Alberto Álvarez Casas, que lo acaba de ascender Raúl Castro, sin ser todavía de gobierno, Raúl Castro a general de cuerpo de ejército. En Cuba, señores, hay solamente 3 generales de cuerpo de ejército, los 3 viejos. El único que es joven, este cuarto, que tiene 62 años, o sea, tampoco... es Lázaro Alberto Álvarez Casas, que además es miembro del Buró Político y viene de la mano de los Casas y era el hombre de confianza de Luis Alberto López Calleja. Entonces, la pregunta mía es, ok, esta gente puso un nombre bueno, de Morales Ojeda, como civil. Está todavía andando Díaz Canel, está todavía andando Manuel Marrero. Pero yo meto en esa ecuación a Lázaro Alberto Álvarez Casas, porque a la muerte de Raúl Castro, la pregunta mía es, a la muerte de Raúl Castro, que es como Gengis Khan con sus clanes, o Alejandro Magno con sus clanes, ¿cómo va a ser o no la fractura de poder ahí? Claro, lo que ocurre en Cuba, en Cuba ocurre una cosa parecida a Irán, en el sentido que por ejemplo, yo creo que ellos no van a elegir un militar para sustituir a Díaz Canel porque en las condiciones... no, pues estamos hablando del Mazo, Andrés. No, el Mazo. Exacto. El Mazo es el círculo cercano a Raúl. Ahora, bien. Exacto. Muere Raúl Castro. Exacto. Cuando muera Raúl Castro, hay que ver quién ocupa ese puesto en esa mesa de los domingos. Si es este hombre, que puede ser... o si es que no hay que descartar al tuertico, a Alejandro Castro, el tuerto Díaz Espín. Que el otro día estábamos discutiendo, es general de brigada del Ministerio del Interior, sigue trabajando para la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia, aunque no ya lo pintan como el jefe del Consejo de Defensa Nacional. Pero es el Castro que negoció la apertura obamista. Hay que ver... ya hay otro Castro más metido que no lleva apellido Castro, que lo ocultan, que es el ministro de Comercio Exterior. Búsquelo. Entonces, búsquelo. Hay que ver cuando se muera Raúl, quién es el que se sienta en esa mesa los domingos. Andrés, yo espero que nosotros lleguemos a Cuba, o sea, el exilio recupere Cuba y los cubanos recuperen su isla antes de eso. Bueno, exacto, porque también pasa una cosa, el día que se muera Raúl, ahí el eje del equilibrio, se fractura. El eje del equilibrio político y militar se fractura y tiene eso que estar muy bien preparado, el país en unas condiciones muy estables. Que no es para que eso no se descosa. Claro. Vamos para allá. Así que, vamos a seguir con el tema de Cuba, ahora que regresemos. Y por ahí ya tenemos el primer bate. Ya tenemos el primer bate que está ansioso ahí por salir. Y vamos a complacer a Manuel más adelante, aunque Andrés trajo para pichar también. Te tengo una, Viene, ahora te digo. Bien.